vamos a hacer un recorrido muy rápido. Hoy en la noche la agenda que les puse básicamente es los profetas menores del siglo VII y del exilio. Yo pensaba entrar hoy de una vez a sapienciales, pero solo quiero dejarles una idea para cuando ustedes lean el material, que yo tengo la esperanza que algún día ustedes lo lean y se enriquezcan. De veras, leer los libros proféticos es en mucho entender el mensaje de Jesús, en muchísimo. Incluso ustedes se van a dar cuenta cómo la encarnación de Dios en nuestra historia no solo tiene el sentido de cumplimiento de la promesa, o sea, de todas las cosas que se habían dicho anteriormente, que se cumplen en la persona de Jesús, o si ustedes quieren que Él mismo las encarna, como ustedes quieran verlo, pero el hecho es que hay una conexión muy estrecha entre todo el tema de los profetas y Jesús. Entonces, a mí me pareció que por lo menos era mi obligación dejarles como una clave, la que ya les he dado, porque les he dicho pues que lo importante, todo es importante. Este librito que ustedes tienen es muy sencillo, es muy práctico, no está tan profundo, pero bueno, son bastantes hojas. Pero lo importante aquí es nosotros conocer el contexto histórico. Entonces, haciendo un paréntesis, ya vimos que el trito de Isaías y el corpus de Jeremías, que incluye Ezequiel, Lamentaciones, Baruch y las cartas, ya vimos que esos van a ser llamados libros mayores o profetas mayores por la cantidad de material que tiene el libro, no porque sean más importantes. Eso, por favor, hay que tenerlo bien presente. Luego, ese es punto número 1. Luego, punto número 2. El evento central que ya ustedes tuvieron que haber notado, que movió todas las estructuras de Israel y que desarrolló una nueva interpretación de la Torá, que tendría que ser el Deuteronomio, si ustedes ya lo captaron. Ese es Deutero, segundo, nómina o ley, ¿verdad? Segunda ley. Quiere decir que originalmente en el Pentateuco no había Pentateuco, sino que estaba Génesis, Éxodo, Levítico y Números. El Deuteronomio se va a escribir hasta en este periodo posterior del exilio como una reinterpretación de la ley. Entonces, si para Israel un evento fundante había sido el Éxodo, ¿verdad? Del Éxodo, del libro del Éxodo, la Pascua y todo eso, hay que comprender cómo ahora en esta área, en este momento del exilio, este es un nuevo éxodo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan fundamental el tema del exilio y sobre todo en la parte sur? Porque hay que recordarse que la parte norte ya había desaparecido. Samaria ya había sido invadida, ya ellos realmente eran otros imperios que estaban habitando Samaria. Pero todavía estaba Judá. Entonces, lo que vimos con el trito de Isaías fueron los 3 bloques, o sea, como la prevención al exilio, el exilio y posexilio. Entonces tenemos, ese es el tema. Ese es el tema del trito de Isaías. Ahora vemos con Jeremías, Ezequiel, Baruch, Lamentaciones y las cartas, claramente vemos el exilio. Entonces el tema es el exilio, ¿verdad? En ese otro corpus. Ya todo lo que pasó, cómo pasó, bueno, esa es la historia ahí. Y ahora nosotros entramos a un periodo post-exílico. Eso también ya habíamos dado una escena anteriormente cuando decíamos pues que los que regresaron, porque acuérdense que no todos regresaron, unos se quedaron en Babilonia, pero los que regresaron pues fue trágico,
porque ellos no encontraron más que ruinas, devastación, todo, ¿verdad? Ahí, si ustedes, aunque no son profetas, pero la parte histórica de este periodo la va a contar Primera y Segunda de Crónicas y la va a contar Esdras y Nehemías. Ese es el periodo de esos libros, Primera y Segunda de Crónicas y Esdras y Nehemías. Pero hay que ver que ellos utilizan un recurso literario, que es que van para atrás y retoman la interpretación de toda la historia. O sea, toda la historia se reinterpreta. Ojo, eso es lo que nosotros tendríamos que hacer constantemente al leer la escritura. O sea, entendemos el contexto histórico que se escribió, la razón por la que se escribió, entendemos toda esa problemática. Luego estamos leyendo el texto en una época diferente, pero como la palabra sigue siendo viva y actual, esa palabra tiene que hablarme hoy. Entonces yo tengo que reinterpretar esa palabra, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que ellos hicieron en ese momento, porque había más que una razón. Si eran el pueblo elegido, si Dios había hecho tanto para sacarlos de Egipto, si con brazo fuerte los había llevado por el desierto, si les dio la tierra, si les dio el templo, si tuvieron reyes, ¿qué pasó? Que se fueron al exilio y hoy regresan y no hay nada. Ok, ese es el cuadro histórico de todos los profetas menores. Ok, entonces vamos a hacer un recorrido así de canchinflín, rapidísimo, para más o menos que ustedes tengan las claves de lectura y ya cuando lo lean, pues solamente lo ubiquen en ese escenario. Empezamos con Nahum, ¿verdad? Es el séptimo lugar en el canon de los profetas menores, ¿verdad? Básicamente su tema, por supuesto que ustedes ya captaron que Israel es una franja muy pequeña, ya lo dijimos varias veces, pero que es lugar de paso para todos los imperios. Entonces era un lugar obligatorio donde todos tenían que pasar y decíamos en las clases anteriores que Israel no tenía la capacidad política para aliarse con ellos. Entonces él era como simpático, como agradable, como que coqueteaba para no ser sometido a una situación muy dura de parte de los imperios y este imperio ganaba. Ese es el tema de los Isaías y de Jeremías, ¿verdad? Pero luego no pasó eso, ¿verdad? O sea, fueron al exilio. Entonces, pero acuérdense ustedes que aquí en este profeta, la caída de Nínive. Aquí tenemos Nínive y con Nínive tenemos a Jonás más adelante. ¿Qué es lo que pasa? El profeta anuncia con tono vivaz, señalando como causa los graves pecados que están en la ciudad. Sobre Nínive profetizará también tiempos después otro profeta, o sea, Jonás, ¿verdad? El mensaje de conversión. Entonces, el tema aquí es otra vez el imperio que viene y la caída de Nínive. Entonces, ¿cuáles los temas, los términos que va a utilizar Nahum? El Señor es bueno, refugio en el día de la angustia, conoce a los que a Él se acogen, hasta en la riada arrolladora, pero acabará con sus adversarios. Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. Entonces aquí hay oráculos para la caída de Nínive. O sea, no está hablando para la caída de Judá, sino de Nínive, ¿verdad? Pero por eso entra con Jonás. ¿Han leído ustedes a Jonás? Bueno, lo vamos a ver rapidito más adelante, pero para adelantarles.
Nínive ha sido un gran enemigo para Israel. Entonces, Yahvé le pide a Jonás que vaya a predicar a Nínive para que Nínive se convierta. Y Jonás no quiere, porque él no quiere que se convierta, él no quiere que Dios lo perdone, sino que quiere que Dios castigue a Nínive. Es muy interesante leer a Jonás, como tiene un estilo literario como una novela. Y acuérdense ustedes que también en Sapienciales vamos a ver a Job, que tiene un estilo literario como de un cuento. Entonces, pero son narraciones que tienen gran enseñanza. En el caso de Jonás, el tema va a ser la misericordia de Dios. En Nahum, el nombre Nahum significa consolado. Y entonces, pues, esa va a ser su misión, lo mismo que su nombre, ¿verdad? Consolar a Judá. ¿Cómo la va a consolar? Anunciando la caída del pueblo opresor. Entonces, se cuenta por qué después Jonás no quiere ir a pedirle a los otros que cambien y se conviertan para que Dios los perdone. Si aquí está consolando Nahum diciendo que ellos van a ser destruidos, ¿verdad? Entonces, el estilo, pues ya dijimos que es un estilo de los grandes profetas que ha tenido. Sus descripciones son muy, muy bonitas y centra su predicación, ya dijimos, en el castigo de Nínive, capital histórica de Asiria. O sea, y aquí ya no estamos en Babilonia, estamos con los asirios. Y esta nación fue muy opresora con el pueblo de Israel. Entonces, aquí van a encontrar ustedes oráculos, van a encontrar también himnos. Aquí Beatriz también va a encontrar un tema como acróstico, como alfabético, lo va a encontrar en el capítulo 1 del 2 al 8. En estos salmos, en estos himnos, lo que se va a expresar es la omnipotencia de Yahvé, y él es pues creador de todo, ¿verdad? También las amenazas de devastación. En la mente del profeta se agolpan las escenas de ataque que la ciudad de Nínive ha tenido para con ellos. Entonces, el libro termina con una lamentación fúnebre sobre Nínive. No, es una especie de sátira, ¿verdad? Se han dormido tus pastores. Acuérdense que cada uno de estas naciones tenían sus dioses, ¿verdad? Eran politeístas. Entonces ellos tenían sus ritos, su religión, generalmente con la fertilidad. Y entonces, pues siempre a Israel le atraían los ritos religiosos de las naciones vecinas. Entonces tenemos el mensaje que dijimos, la soberanía de Dios, la bondad del Señor. Y en Nahum vamos a tener bastante información, sobre todo en Pablo. Van a haber ciertos ejemplos, y en el Nuevo Testamento no aparece citado explícitamente, pero van a encontrar muchos temas de la justicia y el poder de Dios. O sea, esa es una mentalidad que está superada con Jesús. Por eso no va a estar notado tanto. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios en Jesús se va a presentar como misericordia. ¿Qué quiere decir? Que Pablo va a explicar eso en la carta a los Gálatas y a los Romanos, ¿verdad? Va a decir que es el Señor el que nos justifica ante el Padre. O sea que, por ejemplo, en el momento de la justicia de Dios, ¿qué fue lo que pasó? En lugar de venir, como había dicho Juan el Bautista, la espada ya está para arrancar todo de raíz, no. Lo que pasó es que se encarnó en la persona de Jesús. ¿Para qué? Para asumir todos los pecados, para asumirlos, reciclarnos, nos da la redención y por ende nos salva. Entonces, se dan cuenta, y esto tiene que ser muy importante que ustedes lo comprendan,
que si somos cristianos ya no puede haber castigo de Dios por nuestros pecados, porque ya Jesús los asumió todos. ¿Sí captan ese tema? ¿Sí lo captan? Porque eso es muy importante, porque esa es una mentalidad, aquí la están viendo claramente con Nahum. Y es uno de los problemas cuando las personas leen el texto y ven que ahí está claro, pero no cambian la mentalidad porque se les olvida que el Señor Jesús viene y le da un sentido diferente a la escritura. Hay una reinterpretación ahí también. Bueno, entonces eso es Nahum. Luego tenemos rápidamente Habacuc. También a semejanza de Nahum, hay oráculos que van dirigidos contra una única nación. ¿Qué nación es esta? Si la de Nahum era Siria, aquí es los caldeos. Es una nueva Babilonia. Pueblo que había sido el instrumento enviado por Dios para destruir el poder asirio. ¿Ven cómo ellos van interpretando cuando aparece otro imperio más fuerte que vence al que los está oprimiendo? Pues ellos ven que es Dios que los va a liberar por medio de este profeta. Eso es lo que pasó cuando fue Ciro de Persa el que lo regresó del exilio. Ellos vieron cómo este profeta, este rey que era Ciro, pues les da el permiso para regresar, ¿verdad? Pero vean todos los imperios que se van desarrollando. Entonces aquí es contra estos, ¿verdad? Contra los caldeos. Y aquí el profeta desarrolla su contenido con diálogos. Un diálogo. Estos diálogos son muy importantes porque son como ayes, como lamentaciones, que nosotros lo encontramos sobre todo en las bienaventuranzas de Lucas y encontramos los ayes en el ay de ti Corazaín, ay de ti Betsaida. Esos ayes son lamentaciones. Son lamentaciones. Y vean ustedes aquí, esto está en la página 305, es muy importante. Habacuc se lamenta, en primer lugar, del estado de injusticia y desorden que hay en Judá, ante el cual Dios parece impasible. Es decir, se está desarrollando el mal en la ciudad de Judá y Dios no hace nada. Eso es muy semejante cuando nosotros decimos que en Guatemala la mayoría de gente es cristiana. Pero, ¿qué clase de cristianos somos si se desarrolla todo lo que pasa de corrupción, de injusticia, y parece que Dios no hace nada? O cómo se queda tan sencilla las frases, Dios bendiga Guatemala, Dios te bendiga, pero en la acción pues hay otra forma de ser, ¿verdad? Entonces Dios le responde que la manifestación de su justicia tiene su tiempo y no tardará. Y dice que va a suscitar a los caldeos, o sea, a los babilonios, pueblos terribles e impetuosos como instrumento escogido para castigar a esa nación. O sea, entonces van a haber reacciones de castigo, pero eso hay que entenderlo en este contexto, ¿verdad? Cómo se está viendo que una especie de pedagogía de Dios, o sea, Judá hace el mal, viene un imperio y actúa contra Judá. Hay gente que aprende, hay gente que no aprende, entonces viene otro imperio, sueltan un poco la tensión, luego viene otro imperio, los vuelven a tomar y así va la historia hasta el día de hoy, si se dan cuenta. Hasta el día de hoy va esa historia, no ha cambiado tanto. Pero vean el contexto, ¿verdad? Entonces Habacuc eleva un nuevo lamento ante Dios, porque la respuesta que le da Dios, en lugar de darle tranquilidad, lo pone más preocupado, ¿verdad? Porque le parece incomprensible. ¿Cómo es posible que Yahvé, Dios santo,
emplee como instrumento de justicia un pueblo más pecador. ¿Me comprenden lo que le pasa a Habacuc? Es decir, estos son peores que nosotros y a estos que son peores que nosotros los va a poner como el instrumento para castigarnos. ¿Cómo puede hacer la justicia de esa manera? Pues está hablando él, ¿verdad? Entonces Dios le responde, cuanto ha dicho se cumplirá. Es posible que pase tiempo, pero su palabra no se derrumbará, sino que se realizará. Entonces, aquí encuentran ustedes un símil con Jesús, ¿verdad? Todo pasará, pero mi palabra no fallará. O sea, lo que dice, ahí está. Y así va la otra. Luego está una segunda parte que vienen imprecaciones. Las imprecaciones son también como no maldiciones, pero sí son pecados señalados, ¿verdad? Que tienen los caldeos. Luego tenemos, ¿qué otra cosa? El mensaje, igual que Nahum, Habacuc proclama con fuerza la soberanía de Dios. O sea, el hecho de que todo lo que está pasando en la historia no es ajeno de Dios. Dios lo sabe, Dios lo conoce, porque Dios está sobre todas las naciones y tiene una relación especial con Israel. Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Es creador de todo. Esa es la primera actitud de convicción que se presenta en Nahum. Pero luego hay desasosiego. ¿Cómo explicar que Dios permita que en Judá domine la injusticia y la iniquidad? Bueno, eso ya habíamos dicho todas esas respuestas, ¿verdad? Que Dios responde que castigará a su pueblo por medio de los caldeos. Eso ya lo habíamos dicho, entonces lo que es la justicia divina. Y luego en Habacuc tiene influjo de tradiciones hebreas que se van desarrollando a través de la historia. Todo esto tiene que verse como reinterpretación. Luego tenemos a Sofonías, que tanto en el Talmud como en el canon cristiano se encuentra en el 9º lugar de posición. Aquí llevamos 7, 8 y este ocupa el 9º. Este no se dirige a naciones concretas, sino que su tema principal es el juicio de Dios que se abatirá inexorablemente contra Judá y contra las demás naciones para purificar y reformar. Entonces, Sofonías asumió con especial fuerza la expresión Día del Señor. Es lo que les explicaba anteriormente, el día del Señor. ¿Cuál va a ser el día del Señor? El Evangelio de Juan lo va a presentar como la hora del Señor. No ha llegado mi hora, el día del Señor. Entonces, ¿cuál es ese momento del día del Señor? Es el momento de la justicia de Dios. Pero, ojo, que la justicia no fue destrucción de nadie, fue una recapitulación de todos los pecados, un reciclaje que encarna a Jesús, que lo destruye a él como persona y que luego Dios lo resucita. Entonces ahí está el tema del día del Señor que se aplica a Jesús cuando lee Isaías. ¿Para qué ha venido él? Para darles todo el anuncio que hace en Lucas 4, ¿verdad? Para darle vista a los ciegos, oído a los sordos, todo eso. Bueno, entonces ese es el día de gracia, el día del Señor. Entonces, ¿qué pasa el día del Señor? Es un día de perdón, de misericordia, de consolación, de compasión. Ese es un tema de Jesús de Nazaret en el Evangelio, es un tema de Sofonías, que lo van a ustedes ver, lo van a poder ver ahí. Luego, entonces, tenemos el mensaje doctrinal
Ya dijimos, el día del Señor. Ahora, aquí viene un elemento que no había aparecido, que es el resto de Israel. Ok, el resto de Israel, vamos a poner el ejemplo muy práctico de la pandemia. Ustedes se van a dar cuenta que mucha gente dice que con esta pandemia muchas cosas van a cambiar para bien. Eso dice una gente. Y otros dicen que va a ser todo muy mal. Eso dicen otros. Bueno, pues aquí era lo mismo. En todas estas historias de imperios y de guerras y de exilios y de esclavitudes, unos aprendían la lección y otros no lo aprendían. Pues los que aprendieron la lección y esperaban en Dios que fuera a actuar, que mandara al Mesías, porque eso es como la idea que cuando uno al final dice, esto solo Dios lo puede arreglar, aquí yo ya no puedo hacer nada, esto solo Dios. Pues hasta a ese punto llegó Israel. Aquí solo Dios puede arreglar todo lo que hemos hecho a lo largo de los siglos. Solo Él puede otra vez restituir, recrear. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues va a mandar un Mesías. Él lo va a hacer nuevamente. ¿Qué tenía que hacer el Mesías entonces? Ellos ya andaban desperdigados por todos lados, entonces lo primero que tenía que hacer el Mesías era unificar las tribus. Jesús lo hizo, pues sí lo hizo, ¿verdad? Ya lo dijimos la vez pasada, con las mesas abiertas, ¿verdad? De ahí, ese es el tema de ayer domingo de misa, la invitación al banquete. Ahí está. Pero ¿qué pasó? ¿Estaba preparado Israel para ir al banquete? Acuérdense ustedes que en la parábola del hijo pródigo, Israel es presentado como el hijo que siempre estuvo fiel ahí, pero no entró al banquete. ¿Se fijaron ustedes que ese hijo no entró? La fiesta fue de alegría por uno que se convirtió, porque así dice. Así es en la parábola de la oveja perdida, que deja 99 para ir a buscar a la que está perdida. Y que hay más fiesta por uno que se arrepienta que por 1000 que estén bien. Entonces esa es la fiesta del banquete, la fiesta de las bodas que es la relación de Dios con su pueblo. Pero ¿el pueblo estaba preparado para ir al banquete? Pues ya vieron ustedes, no estaba preparado, tenían cosas más importantes, no quisieron asistir. Entonces aquí viene la unificación de las tribus. Vayan y llamen a todos. Pero luego esos todos que van tienen que llevar una actitud, la actitud de agradecimiento, porque la invitación no es por méritos, es por misericordia y por amor. Entonces, esa misma imagen es el resto de Israel. ¿Quiénes eran los que sí estaban dispuestos a ir a ese banquete, a esa fiesta, a relacionarse con ese Dios? ¿Quiénes eran? Bueno, pues entonces aquí vemos en Lucas, hay muy poquitos. ¿Quiénes son? María, José, Zacarías, Isabel, Simeón, Ana, y los apóstoles que no están tan convencidos, pero que sí andan buscando al Mesías, ¿verdad? Y van ellos entre que sí, entre que no. Pero ese es el resto de Israel. Los demás pues no han aprendido la lección. Ese es el tema de Sofonías. Y entonces esos son los dos temas importantes. Nos quedan 6 minutos y luego entran al mismo, ¿verdad? Al mismo enlace. Luego vamos con Abdías. Aquí es contra otro pueblo, contra el pueblo de Edom. Es otro. Ese territorio se extendía en la parte sureste de Israel y su población era tan antigua desde el tiempo del rey Esaú. Entonces, aquí no, Esaú no era rey, bueno, fue Saúl, ¿verdad? Esaú era el hermano de Jacob, ¿verdad? Entonces fueron los dos, de esos se formaron dos pueblos que siempre estuvieron en conflicto, Israel y los otros, ¿verdad? Con esas luchas entre los dos hermanos, hasta antes de nacer. Entonces aquí tenemos, ese es el contexto histórico de esta ciudad de Edom.
Y el mensaje teológico era para entender este mensaje de Abdías, es necesario percibir los problemas y los parámetros de juicio propios del tiempo, sobre los que hemos hecho hincapié en las consideraciones anteriores. ¿Qué quiere decir? Que para entender los mensajes de cada profeta, tenemos que entender el juicio que se está desarrollando en la época y por qué, ¿verdad? Esta es una historia de dos pueblos que siempre fueron rivales. Entonces es presentado como los descendientes de Jacob, que es Israel, porque Jacob es Israel, ¿se acuerdan ustedes que le cambian nombre? Y los descendientes de Saúl, que eran su hermano. ¿Se recuerdan ustedes de esa historia? De que la esposa le da la primogenitura a Jacob, pero el primogénito era Saúl, ¿sí se acuerdan? Y luego hay una persecución, desde eso hay pleitos entre ellos. Bueno, el profeta ciertamente se mueve en un horizonte restringido, más que los otros profetas, en relación a Israel y Edom. Porque esta es solo una época del tiempo de la salvación y no debe de considerarse como un paradigma. Edom puede ser considerado símbolo de las naciones opresoras del pueblo elegido, pero ha tenido cantidad. Fíjense ustedes que, por ejemplo, el tema de la samaritana, ¿por qué la samaritana, que cuando habla con Jesús y Jesús le dice, has tenido 5 maridos? ¿Pero qué le está diciendo? Está diciendo, 5 pueblos han sido tus dueños. Es un lenguaje donde la samaritana es Samaria. Y Samaria se ha prostituido. ¿Por qué se ha prostituido? Porque cuando una nación llega a otra nación o cuando uno se va a otra nación y esta nación lo adopta uno, entonces uno toma la cultura, las costumbres de esa nación. Y eso ha pasado con Samaria. Con cada imperio que ha llegado a Samaria y se ha establecido ahí, Samaria ha tomado las costumbres de ese imperio, no solo en lo social y lo cultural, sino también en lo religioso. Y por eso Jesús dice, y tu marido actual no es tampoco tu esposo. ¿Qué le está diciendo? Samaria perdió su identidad, perdió su monoteísmo, porque se dejó arrastrar por todas las influencias de las otras naciones. Bueno, entonces eso es para comprender, por eso decía, para comprender los textos de Jesús, tanto de Juan como los sinópticos, hay que conocer un poco esta parte de la historia de los profetas, ¿verdad? Entonces aquí ya se está hablando de un día escatológico del Señor, o sea, ya no solo es del momento donde Jesús salva y redime, sino ya un momento de vida eterna, ya más allá de la historia, ¿verdad? Después de la muerte. Ahí van a haber otras manifestaciones, ¿verdad? Luego tenemos a Ageo. Es un libro pequeñito, ¿verdad? De apenas 2 capítulos y 38 versículos. Ocupa el 10º puesto en el canon cristiano y se encuentra casi siempre después de Sofonías y precede a Zacarías. Las circunstancias de la época de esta predicción recuerda a Esdras. Esdras y Nehemías son los dos que regresan del exilio para la construcción del templo, ¿verdad? Y entonces aquí Esdras, que menciona a los dos profetas, Ageo y Zacarías, dice un poco quién es él, ¿verdad? Con Ageo comienza entonces el bloque de los profetas posteriores al exilio. Hay toda una historia ahí y los primeros capítulos va a tener una introducción, intervenciones. La primera intervención donde se va a centrar, porque acuérdense, si les puse de referencias Esdras,
es que tenemos la reconstrucción del templo. Entonces,